¿Qué sentiste tú cuando te viste jovencito, en los 90 y pico, con un cuerpazo? ¿Qué sentiste? Es bien bonito poder recordar y ver esa foto y decir, wow, ese soy yo. Así estaba yo. No te crees, te lo digo así personalmente. Hoy después de 30, 40 años de ver esa foto, yo no me creo. Yo no, pues, ¿cómo es posible que yo pude haber logrado eso así de esa forma? Bienvenidos todos a Hablando con Gladys, su youtuber favorita. Les manda un beso grande a todos y les deseo un feliz Día de los Padres, Rocky. A todos mis seguidores. Hoy es un episodio que guardaré para siempre en mi corazón. ¿Por qué? Porque la persona que me acompaña fue atleta, emigrante, trabajador, padre y protagonista de muchas historias que quizás yo misma nunca había escuchado completas. Hay veces creemos conocer a nuestros padres porque hemos compartido parte de la vida con ellos, pero siempre hay capítulos que desconocemos, hay sueños que nunca preguntamos y experiencias que nunca nos han contado. Por eso yo quise sentarme a conversar con mi papá. Hoy sí tengo la bendición de hacer eso y quiero conocer al joven que soñaba en Cuba, al hombre que encontró en el ejercicio una pasión, al emigrante que tuvo que empezar de nuevo y a la persona que es hoy, después de tantos años de experiencia, que puede mirar atrás y compartir lo que realmente ha aprendido de la vida. Gracias, papi. Gracias, Gracias David. y bienvenido a Marcos Villafranca hablando con Gladys. Gracias, mi amor. Ay, yo Un estoy hoy placer. súper feliz. Hoy yo Un estoy placer súper de estar con feliz ustedes aquí. porque tú sabes lo que es sentarse a conversar con mi papá. Es una bendición para mí, papi, tenerte aquí. Tú quererme dar tu entrevista. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bueno, gracias a Dios estamos bastante bien. Primero, recibir las bendiciones es lo más importante que puedo hacer en la vida. Pero bastante bien. Gracias por la entrevista, de verdad que sí. Es muy bonito conversar las historias, lo que uno pasó en la vida, cómo lograste, cómo lograrlo. Para los jóvenes que vienen, que no conocen todavía cómo podemos triunfar en la vida, cuál es la dedicación, cuáles son los ejemplos que podemos darle, ya sea a nuestros hijos, nuestra familia, a los seguidores, los que te pueden amar en un momento determinado, los que te aman y te odian, que tú dices, bueno, sin un sentido, un porqué, pero ese es el ser humano. El ser humano lo entendemos perfectamente, pero es lo que nos ha tocado vivir en este mundo y es muy bonito. Es una experiencia bien, bien, bien linda. Papi, ¿qué sentiste? Porque para nosotros empezar este podcast Sí, tuvimos que sacar todas las fotos que gracias a Dios pudimos sacar, las fotos en blanco y negro, todas las fotos de tu competencia. Y yo me emocioné muchísimo. Pero, ¿qué sí. sentiste tú cuando te vistes jovencito, en los 90 y pico, con un cuerpazo? ¿Qué sentiste? Bueno, primeramente, uno siente tantas emociones y tantos recuerdos, ¿no? Tantos sacrificios en aquel tiempo, que cuando yo me he hecho mucho tiempo sin ver el video en mi competencia, de los pocos videos que pudimos lograr hacer en aquel momento, porque no habían condiciones para hacerlo, uno se echa a llorar y verse y decir, wow, porque triunfaste, ¿no? Pero a las personas que no triunfaron también triunfaron porque lograron un cambio en su vida y en su cuerpo. Todos triunfamos, unos ganaron, otros perdieron, pero todos triunfamos en el mismo sentido. Entonces uno, al ver la distancia y el tiempo que ha pasado, ¿no? Eh, uno llora de ese momento de, no sé si es de felicidad, de recuerdos, memorias, que es lo más importante. Es bien bonito poder recordar y ver esa foto y decir, wow, ese soy yo, así estaba yo. No te crees, te lo digo así personalmente. Hoy después de 30, 40 años de ver esa foto, yo no me creo. Yo no, pues, ¿cómo es posible que yo pude haber logrado eso así de esa forma? En aquel momento, sin ningún tipo de condiciones. Así mismo es. Así mismo es, papi. ¿Por qué? Porque yo primero quiero saber cómo tú, en, en un país donde no había educación,
de ningún tipo, con el fisicoculturismo, tú llegas a desarrollar y llegas a ser campeón en tu peso en Cuba. Sí, fui campeón en mi peso, primero gloria a Dios, y fui campeón en todas las divisiones para ganarle el Mister Cuba. Compiten todos los que ganan en cada división, en los 70, 80, 90 y más de 90 kilogramos, son los campeones de cada división. Y después hacen un round, los 5 mejores cuerpos, los 5 ganadores van a una final. Y ahí se discute el Mister Cuba. Y tuve la oportunidad de ser Mister Cuba, de lograr ser el mejor cuerpo de Cuba en aquel momento. Eso es una bendición. Esas son bendiciones del cielo. Yo lo llamo así. Yo respeto a todas las personas, todas las creencias. Cada cual hace con su vida lo que más desee, pero para mí es una bendición. Y es bien bonito. Es bien bonito poder compartir esas historias en esa pregunta que tú me acabas de hacer sobre cómo yo pude lograr no ser campeón en ese momento cuando no había ningún tipo de educación. Si me pongo a analizar y a conversar contigo sobre lo que podemos tomar el tema, no, y empiezo desde el principio, podemos estar horas hablando, porque es una vida Pero entera. dame un recuento de cómo empezaste, de cómo fue que Bueno, decidiste. empecé, yo era pesista, practiqué muchos deportes. Mi papá cuando niño no me dejaba practicar deporte, yo me escondía y me iba por los ¿Y deportes. por qué abuelo no te dejaba hacer eso? Porque en aquel momento la religión, como yo siempre he sido religioso y sigo siendo religioso, aunque no lo practique, estoy yendo a una iglesia, en mi corazón está Cristo y siempre va a estar y va a morar encima de mí porque me enseñó la verdadera educación para mí, cómo amar y sentir y amar al prójimo y amar al ser humano, ser Amén. un cristiano. Y entonces eh, yo sigo siendo y sigo alabando a Dios en todo momento. Como yo me la escondía y me iba para el deporte. Fui luchador. A los 8 años me escondí, me fui y al año de estar luchando me partí la clavícula, me llevaron para mi casa, no sabía que yo era luchador y ahí me dejó el deporte. Después me pude hacer otro deporte y cuando él falleció me puse en las pesas. Dejé las pesas después. Porque él no te dejaba por la No iglesia, me papi. dejaba porque la iglesia no, en la forma de que nosotros creemos no se debía, ¿tú me entiendes? Ser un atleta porque ya estabas endiosándote, Con eh, el cuerpo. exacto, o con lo que estabas haciendo, era como un dios, era como un pecado. Pero yo no lo veía así. En ese momento era un niño inmaduro, lo que quería, el mundo dentro de los pies. Imagínate, quería explorar, quería hacer. Y me gustaba el deporte. Nací con eso en la sangre desde niño. Siempre he sido deportista. Escondido o no escondido, fui pelotero también. Y me escondía y me sacaba de la pelota. Y así hasta que mi papá falleció y me hice pesista, me hice campeón provincial. Estaba en el equipo nacional, estuve en la ESPA provincial, en la ESPA nacional. Y entonces ahí lo dejé por lesiones, bajé a primera categoría, me siguieron las lesiones y yo dije, este no es mi deporte. ¿Por Y qué decidiste que no eres deporte de pesista, papi? porque para mí era una destrucción de hombre. Siempre lanzan más toneladas y más toneladas y más toneladas. Y entonces los huesos no aguantan y no aguantan. Y son todos los días los mismos huesos, aunque tú quieres una forma deportiva sobre la carga y la sobrecarga que tú puedes darle, ¿no? Pero te vas destruyendo. Y entonces yo dije, no, este no es mi deporte. Y entonces empecé a innovar y a preguntar sobre, éramos mecheros haciendo pechos y piernas, y tú sabes, a Porque hacer tú sobre el empezaste de físico, pesista, para hacer, pasaste a mechero. sí, a mechero, a hacer ejercicio. Y ahí empecé a innovar, ver las competencias de los powerlift, hacer piernas y pecho. Y entonces empezar a moverse una revolución sobre las personas a hacer fisiculturismo. Y entonces empezamos un pequeño grupo en Pinar del Río, ¿no? Que allá en La Habana se estaba practicando, porque en La Habana siempre ha sido el primero en todo, en Cuba. Ya estaban allá, me acuerdo que cuando yo vivía en La Habana, en esa parte, en ese año, iban a hacer una competencia que estaba el Arnold de Regla, el año 89, 88, que la suspendieron, por supuesto. Y yo vi a ese hombre y ahí empecé a conocer el fisiculturismo. Yo era un mechero y dije, este va a ser mi deporte. Aunque lo suspendieron ese día y vi todos los mecheros ahí en La Habana, en Marianao, nos fuimos para el malecón a posar y ver eso. Y yo dije, este va a ser mi deporte. Entonces llegué a Pinar del Río y empecé a hacer un equipo. Y empezamos a conversar con Abelito, con Rolly. Y tengo mucho de Iván,
Luis Emil, Juan María. Empezamos a hacer un equipo. Decir, vamos a empezar a entrenar, vamos a empezar a competir. Y Pinar del Río le llevó a ser uno de los mejores equipos en Cuba de fisicoculturismo. Bueno, casi todos mis compañeros fueron campeones nacionales. No sé si algunos lograron ser Mister Cuba, pero sí fueron campeones nacionales de su división. Lograron lograr un cuerpo. Entonces, ese matiz, eso fuimos los pioneros en contra del gobierno de Cuba, porque para ellos era un diversionismo ideológico, para nosotros era diferente. Ejercicio, siempre le he dicho a mis alumnos y a todas las personas del mundo que me pueden escuchar, es sinónimo de salud cuando tú lo haces bien. Ya cuando tú entrenas para competencias un poquitico más diferente, porque tienes que romper tu cuerpo diferente, porque vas a lograr un objetivo. Entonces ya es un poquitico más diferente, es más fuerte. Los entrenamientos son fuertes. Pero ejercicio es sinónimo de salud. Siempre que tú hagas ejercicio vas a lograr un balance en tu salud que te va a prolongar la vida. Un sentido, vas a tener una enfermedad y te la puedo prolongar 10, 20 años más tarde. Ese fue lo que me hizo ser la mía. ¿Tienes alguna competencia que recuerdes así que la llevas en tu corazón? Sí, tengo varias competencias. La primera competencia que cogí último lugar. ¿Cómo que cogiste último lugar? Éramos 12 y fue mi primera competencia de fisiculturismo. Yo pensé que era el que más barriga llevaba, el que más brazos llevaba, el que ¿Pero más por gusto, qué? porque no tenía el conocimiento del fisiculturismo. Pensaba que era el que más masa cogía, el que más gordo iba, el que más grande iba. Y llegué a mi primera competencia ¿Dónde fue? en la Isla de la Juventud, un municipal entre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, preparándonos para el provincial, que ya estábamos enfocándonos, y cogí último lugar. Ahí están las fotos. Ven acá, papi. ¿Y cómo fue que te diste cuenta? Ya te diste cuenta cuando llegaste a la competencia que cogiste último lugar que no se podía ir gordo. Entonces tú dijiste, tengo que cambiar el chip completamente, ¿no? ¿Cómo Completamente. tú desarrollas un cuerpo tan tonificado, tan bonito, en un país donde no habían condiciones? Estamos hablando de los 90 y pico, ¿no? Los años 89 y 90 empezaron nuestras competencias legal en Cuba, en ¿Cómo, contra del gobierno, fíjate. cómo tú No en desarrollas? contra, sino oposición para ellos era. ¿Por qué oposición? Ante Porque ellos practicar la pensaban que era W. diversionismo ideológico, Ujú, que éramos personas narcisistas, hasta que empezaron a comprobar el partido de esas cosas con varios ejemplos que yo le puse a ellos, ujú. no sobre tu gente a las 10 de la noche, vamos al parque, están ahí tomando, fumando y cuidando. Ahora tú vas a mi casa con mis alumnos y mis competidores, a las 10 de la noche están durmiendo, preparando un físico y preparándose para trabajar mañana. Entonces esa es la diferencia que chocaba entre nosotros y ellos. Y ellos empezaron a notar de que nosotros no éramos tan como ellos pensaban. Y empezaron a darnos un poco de libertades como pudimos lograr el primer nacional en Pinar del Río en el año 91 en el Pedro Saidén. Y ahí hicimos el primer nacional, una capacidad de 4.000 personas y habían 4.000 personas más 4.000 afuera esperando con la policía que no los dejaban entrar. Entonces, ellos no entendían que como sin ningún tipo de publicación podía lograrse tantas personas reunirse en un mismo lugar y querer y amar tanto sanamente, porque es Porque nada suena más sano. posar, exhibir el cuerpo sanamente, sin ningún tipo de problema, sin fiestas, sin drogas, sin bebidas, sin estar fumando. Entonces era una cosa sana en ese momento. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo tú pudiste desarrollar ese cuerpo? ¿Cómo tú pudiste llegar? Sí, papi, sin proteína. En aquel tiempo no había proteína, No, no había nada, no había no, nada. Ustedes nada. tuvieron, ¿cómo tú logras tu alimentación en Cuba que casi no había ni, como digo Bueno, yo? ahí esa pregunta te la voy a dar la respuesta. Empecé cuando salí de la Isla de la Juventud, Ajá. que salimos en el barco, todos mis Ajá. compañeros, los que Y tú fueron a en el competir último lugar, conmigo, eres en yo el en el último último lugar, todo el lugar. mundo se rió de mí en ese momento, y cuando nos íbamos en el tren de La Habana a Pinar del Río, yo empecé a llorar y dije, esto no es lo que yo pensaba. Aquí hay que estudiar Pero y estudiar que el cuerpo, el cuerpo, la anatomía del ser humano y cómo lograr una clasificación de músculo, porque es definición y es físico, es formación de físico, no es el que más grande lleva los brazos ni las piernas, sino es una tonificación físico, ponerle físico. físico completo, la simetría de los brazos, de los hombros, de las piernas, la cintura, de la espalda, que tú veas un físico perfecto. Y entonces ahí empecé a estudiar. Y 3 meses después de que yo empecé a prepararme, con escasa alimentación, porque en aquel momento no habían proteínas, no había pre-workout, no había, quizás un poquitico de vitaminas, sí había, Ajá. vitaminas sí usábamos mucho. El esteroide era un esteroide
malísimo que había en aquella época, que lo usamos o no lo usamos. Sí, yo sí usé en aquel momento, pero yo no sentía la diferencia, sino una buena alimentación como la hago hoy en día, lograba una masa muscular que no quizás de una deformación en tu cuerpo ¿cómo te puedo decir? De tu físico, de tu mente, que te puede destruir en un futuro, porque si yo hubiese usado los esteroides en aquel momento, yo no estuviera vivo hoy. ¿Por qué? Porque eso te acorta la vida. O quizás me hubiera dado un cáncer, ya me hubiese muerto. Entonces, no, eso no era lo que yo lograba. Entonces empecé a estudiar sobre la vitamina, sobre las proteínas y sobre la definición del cuerpo y los entrenamientos, y empecé a estudiar las intensidades. Y ahí di un salto de último lugar a primero. Y ven la foto de un gordo a un hombre musculoso y definido en 3 meses. ¿Cómo lo logré? Con sacrificio, agua con azúcar, en ¿Verdad que, cubo. papi, como agua con azúcar? ¿Te tomas mucha agua con azúcar? Eso pensábamos nosotros, porque era lo que escuchábamos, todos los atletas, lo que nos teníamos. Terminamos de entrenar y nos tomamos una lata, De agua con azúcar prieta. agua con azúcar prieta, con un pedazo de hielo dentro, y pensábamos que estábamos cogiendo la mejor proteína del mundo. Eso, Ustedes lo que se estaban inyectando insulina. no, lo que estábamos era volviéndonos diabéticos todos. Pero ese era el escaso conocimiento que había en aquel momento. Y así mismitico puedes ver lo físico que logramos en aquella época, no yo solo, todos mis compañeros. Y entonces, sí, ya después me puse a estudiar y ver, gracias a que tuve la oportunidad de conocer a varios entrenadores viejos, Guerra, un señor de 60 años, yo tenía jovencito, Berto, que compitió con Sergio Oliva en Mister Olimpia, de Pinar del Río, que tiene la estatua de bronce en su casa y empezó a educarme sobre la alimentación, sobre los vegetales, sobre las proteínas, de cómo te voy a alargar la vida y cómo te iba a influir en los entrenamientos. Y encima de eso tuve la oportunidad de trabajar en un hospital y estar en una oficina de poder leer libros, ya sean rusos, de diferentes académicos, y tener revistas antiguas, una o dos que quizás existían, de eso, y empecé a notar los cambios en la diferencia de lo que es la vitamina y lo que son los entrenamientos, y empecé a estudiar las intensidades porque no había experiencia, yo estaba experimentando mi cuerpo, y entonces esto me asiente, esto no me asiente, y empecé Con tu mismo con cuerpo. mi mismo cuerpo a hacer un experimento, y empecé a lograr, y dije, esto me asienta, esta es la transformación, aquí crecí, aquí bajé, me toca el corte, porque cuando un fisiculturista entrena, entrena para un día. No entrena para el día anterior ni para el día después. Porque ¿Cómo es eso? tienes que sacar tu agua y la grasa del cuerpo. Tienes que llevar tela de cebolla en los pellejos, que se vea toda tu definición, sacar todas las venas. Sí. Entonces no todos los medicamentos sirven para eso, sí sirven, pero todo está en la dieta que tú puedas hacer, el conocimiento que tú quieras y el balance y la profesionalidad, la dedicación que tú adquieras para lograr ese día de la competencia, porque te puedes equivocar y ese día llegar con retención de líquido y al otro día estar flaco, pero ya pasó la competencia y se han equivocado muchas personas. Eso no es fácil, no vas a pensar So que que ustedes literalmente, ustedes entrenan para un día. un día. Ya después que pasa ese día, tú vuelves a comer pizza, todo lo que tú quieras. Me acuerdo que de las tantas competencias, me acuerdo que una vez me habían matado un puerco en la casa, ¿no? Y estuve yo 5 meses esperando para comer el puerco, pero no comía esa grasa. Simplemente comía lo que yo podía adquirir: huevos hervidos, pollo, lo que conseguía, pescado. Sin grasa. Eh, Sin sal. Bueno, la sal y la grasa están en conjuntos. Tú podías bajito de sal, y la grasa, el aceite, sí lo tenías que comer. La gente no entendía el por qué. ¿Por qué? Porque el aceite sintetiza. Eso lo estudié y lo aprendí en un libro y en un estudio. Y entonces era lo contrario de lo que hacía la gente. El aceite lo que hace es sintetizar las proteínas en el cuerpo. Entonces, la grasa. Entonces, eso lo recepcionaba y te hacía más fuerte la proteína. Eso es lo que yo estudiaba en aquel momento. Y entonces dije, bueno, ¿por qué puedo quitar esto? Pero ya al final, cuando tú estás haciendo el último mes de dieta, fue el sacrificio, un entrenamiento, las intensidades. Y al final tú no tienes que hacer dieta, entrenamientos de eso, porque ya tú construiste un cuerpo. Entonces, la dieta te va a sacar toda la definición y el trabajo que tú hiciste. Claro que sí. Nada más que tienes que bombear tu cuerpo. Ya tu cuerpo está trabajado.
Es nada más y bajas la sal. Al final sí tienes que quitar toda la sal, el agua del cuerpo para que saque el músculo seco y se vea la mejor definición. Que ustedes ven esos músculos ahí que tú ves brillosos así. Ujú. Dices, wow, ¿cómo lo lograste? Bueno, eso es un ¿Y trabajo. por qué estaban brillosos? ¿Qué se ponían? Bueno, lo que encontrábamos, aceite de bebé. Nos íbamos, me acuerdo que una vez nos fuimos Giovanni, yo, Luis Emil, Rolly, en todos los motores, como teníamos competencia, Sí. teníamos bejovina, nos íbamos a pescar, a coger sol para las lagunas, y nos echábamos el día entero cogiendo sol ahí, nos poníamos prietos, porque yo pasaba trabajo para coger Sí, sol. porque tú eres blanquito, pa. Sí, pero Andas en pasaba salida trabajo para así que se me pegara el prietita. sol, pero nos echábamos yo, sal, aceite de bebé y todas esas cosas, y Para pues, ponerse a prieto. ponernos prietos, y no me ponía prieto. Ven acá, papi. Hay un cuento que yo escuché de ti cuando en tu boda con un amigo Uh, tuyo que era doctor en una conferencia en Alberto el Menos. hospital que tú dijiste como estudiaste y como que dijiste algo que la medicina en ese momento no había comprobado. Nosotros teníamos la oportunidad, después que ya teníamos 2, 3, 4 años de experiencia, en los fines de semana, una vez al mes, en el gimnasio, ¿no? A los nuevos atletas que estaban compartiendo, que querían ser fisiculturistas, los más experimentados como yo, Rolly, Abelito, le dábamos clase a toda la gente que hacía ejercicio, incluyendo mis amistades, los doctores que trabajan conmigo, que hacían ejercicio, mis compañeros, Bertomena, Zamora y todo. Me acuerdo Orlando Vázquez, un Ay, ingeniero. Orlando, yo lo Eso es conocí. un sabio del ejercicio, un señor muy, muy, muy bueno, muy bueno. Pero entonces nosotros damos las conferencias donde se reunían en el gimnasio, en la parte de atrás, hasta 50, 60 personas, 100 personas, y ahí nos preparábamos, yo, Rolly, y entonces impartíamos conocimiento y experiencia sobre el fisiculturismo, cómo podían lograr, ¿no? Lo poquito que habíamos aprendido nosotros, porque ya habíamos sido campeones nacionales, campeones provinciales, y podíamos transmitirle a los nuevos proyectos, a las nuevas Porque ya se juventud. empezó como que a Empezó ya expandir el el fisiculturismo fisicoculturismo. que querían conocerle, interesado entre hombres y mujeres. Y entonces dábamos la conferencia, entonces cuando yo me preparaba, que me preparaba de eso, dábamos conferencias sobre las vitaminas, sobre la medicina, sobre el movimiento de fibras, cómo lograr mejor los médicos, como están preparados en los libros, pero eran los libros rusos, antiguos y eso, diferente a los libros americanos, me revocaban y me decían, tú estás en un error, eso no es así, digo, lo habrás logrado por otra cosa, porque tú tienes una condición que Dios te dio, pero no porque la medicina te está diciendo eso, la medicina dice esto, digo, y yo digo esto. Porque Porque tú yo lo lo habías probado experimenté con y tu lo probé con cuerpo. mi cuerpo y esto es lo que asiente, esto es lo que hace efecto y esto es así. Entonces, quiero decir las medicinas y esas cosas, pero no quiero decirlas. Y entonces, 10 años después, me caso yo con mi esposa de la Isla Negrón, aquí en los Estados Unidos, y de primero la Que le mandamos boda. un besito. Mua, mua, mua. Y invito a la boda a Alberto Mena, una de las personas que va a dar la conferencia, un médico muy bueno, muy buen compañero mío, jugaba softball conmigo en el equipo que teníamos en el hospital. Y, y él se paró y cogió el micrófono y dice, yo quiero pararme hoy aquí a decir algo y pedirle perdón a Marco. Todo lo que él habló en el año 95, 96, estamos en el 2005, 2007, 2008, 10 años después le voy a decir, yo no sé dónde él sacó la información, pero hoy lo estoy leyendo en los Estados Unidos. Es correcto todo lo que él hablaba del físico y las vitaminas y todos los descansos y las cosas que habían que hacer. Hoy yo me quito el sombrero delante de él y lo digo delante de todo el mundo porque vengo a pedirle perdón. Y eso es una experiencia que tuve yo con Alberto Mena de tantas personas que yo le dejaba entrenamientos y cosas así en la Papi, pero vida. aunque sea una vitamina, recomiéndanos aquí, porque es que tú no vas a Todas llegar las vitaminas aquí. son buenas, la B1, la B6, la B12, son muy buenas. Y para los principiantes de ejercicio, las personas que quieren lograr, que no se olviden de la vitamina E. La vitamina E, que no lo quiere decir, pero yo lo digo bien alto. Sí, La porque vitamina E. ella tiene, cuando ustedes la estudien, van a darse cuenta que ella es muy buena para lograr una buena definición. Esa me hizo lograr a mí muchas definiciones en el cuerpo a la hora de la competencia. La persona no lo sabía. Entonces yo al haberlo estudiado, Papi, ¿no? ¿cómo tenían ustedes las pesas? ¿Cómo hacían los gimnasios? Bueno, cuando yo Pero porque yo empecé, ahora mismo, yo me estoy montando a los 90, a los 89, a los 90. Si había escasez de conocimiento, imagínate la en escasez los que años había. 80 y pico, cuando éramos mecheros, yo me echaba en un patio, estaba lloviendo, entonces todo lleno de fango.
nos quitábamos las chancletas porque íbamos en chancleta a entrenar y entrenábamos descalzo con eso. Entonces las pesas, tengo fotos ahí, eran pesas de carro, rodillos de carro, una pesaba 35, la otra pesaba 30, por eso es lo que teníamos y con eso hacíamos ejercicio, así empezamos a hacer ejercicio. Hasta que después, bueno, empezaron a abrirse gimnasios en los años 80 y pico, 90, por el físico, para los mecheros, para las mujeres, empezaron a hacer aerobio, no aerobio, y entonces empezaron a adquirir un poco de conocimiento del ejercicio, ¿no? Que ya no era solamente para ser un mechero, o un narcisista, o un fisiculturista, o un pesista, no, ya era que quería, ya empezaron a entender Es que el como una ejercicio cultura. empezó a crearse porque no había cultura. Tú antes hacías ejercicio y para una mujer o un hombre te decía, no, eso es para narcisistas, eso es para mecheros, eso son gente brutas, le llamaban, en ese sentido, gente necia. Entonces porque no había educación sobre eso. Entonces ya empezamos, nosotros fuimos los pioneros del fisiculturismo en Pinar del Río a crear una cultura, abrirle la mente a las personas que el ejercicio era salud, no solamente para competir, sino hacer ejercicio era una bendición para tu cuerpo. Mi mamá, es una experiencia, mi mamá cuando estaba viva tenía 70 80 años, yo le daba clase a mi mamá, a las viejitas del barrio, con 70 y pico, 80 años, eran un trinquete con pomos de agua porque no habían pesas. Le decía, llenen 2 pomos de agua estos, los chiquiticos, 2 pomos de agua medio, y con eso hacían sus cuclillas, sus ejercicios y sus cosas. Ay, ¿quién hubiera visto a Francesca haciendo Eso había que cuclillas? haberlo grabado en aquel tiempo que no tuve la oportunidad. Y eso nadie lo entiende. Y entonces después mi mamá se quedó con ese legado. Cuando yo no estaba presente, ella le daba la clase a las demás viejas en el barrio. Y hoy en día lo estamos viendo en un gimnasio donde vemos las señoras que van a la piscina, donde vemos las señoras que van a hacer ejercicio, donde van a bailar y esto y aquello. Y en aquella época, en los años 80 y pico, 90, ya yo lo estaba poniendo en la cabeza y nadie me lo había dicho. Eso es una cosa que sale dentro de ti. Eso es una cosa que yo entendía de que todas las edades podían practicar el ejercicio. Desde niños hasta los 100 años podías hacer ejercicio porque hay ejercicio para todas las personas. Eso fue lo que yo entendí. Papi, em, las personas vemos, ejemplo, yo veo un físico, un trofeo, un, como digo yo, un legado. ¿Cuál es el mayor sacrificio que tiene que hacer un físico culturista para llegar a ganar una competencia? Guau. El mayor sacrificio. Bueno, el mayor sacrificio que tú tienes que hacer para ser un atleta, competidor, está el mundo real y el mundo irreal. El mundo real es compartir, tomarte una cerveza, ir a un restaurante, ya tú tienes que dejar todo eso. ¿Por qué? La Porque alimentación es muy importante. todo es importante. El tiempo de descanso. Ya, Descansar. ya haces un régimen porque vas a lograr un objetivo sobre el descanso, la alimentación, dejar las fiestas, no trasnochar, cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente, liberar el estrés. Entonces, Todo cuando tú eso. conjuntas todas esas cosas, puedes lograr, ¿tú me entiendes? Ser un atleta. Tenemos hoy en día, ¿no? Un ejemplo de un atleta en el mundo entero que la gente no han querido analizarlo. Yo lo he analizado como atleta y muchos atletas le han dado el valor que lleva y es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene 41 años y ustedes ven ese físico de ese hombre, la alimentación perfecta. No toma, no fuma, escaso de fiesta, se acuesta, duerme sus 8 o 10 horas diarias. Primero que cualquier otra cosa. Entonces, ¿tú sabes lo que es eso? Eso es dedicación, Disciplina. disciplina, exactamente, esa es la palabra que lleva. La disciplina para lograr un objetivo. Entonces, a la vez que tú logras ese objetivo, te conviertes y te triunfas y eres un campeón, eres un ejemplo para la sociedad. Porque yo fui un ejemplo en mi provincia Pero para la tuviste que juventud. sacrificar mucho. Pero el sacrificio vino con la recompensa de lo que ganaste. Muchos se sacrifican y no lo logran. Ganaron en su provincia y esto y aquello. Pero sí eres un ejemplo para la sociedad. Pero es un sacrificio bien, bien, bien fuerte que tienes que hacer. Tienes que transformar completo tu cuerpo y tu vida.
Entonces, cuando yo veo en el gimnasio una persona que está súper rayada, súper así bien definida, esa persona se echó meses, Años años, para que lograrlo. ahora después puede tener una pesita de 5 libras, no importa, es para mantenerse, ya rompió su cuerpo. Ya lo hizo, ya lo logró. Genéticamente hay diferentes clasificaciones de músculos, ¿no? Ajá. Entonces, que hoy en día podemos hacernos la prueba, Ujú. ¿no? En aquella época no había forma de hacernos la prueba. Pero esta es la clasificación de músculos. Entonces hay personas que tienen una genética, una clasificación más rápida, que desarrolla más. Pero no te inhibe de que una persona C logre hacer una persona A. Todos pueden lograrla. Todos. Lo que el sacrificio, la dedicación del A va a ser menos. Eso me decían a mí. Tú ¿Por estás qué? 3 meses entrenando, yo llevo un año entero entrenando y tú en 3 meses me ganas. Genética. Porque tenía la genética y el conocimiento, pero tenía la genética y mi cuerpo era bien agradecido. Eso lo estamos llamando la clasificación de músculo. Un ejemplo, ¿no? Que no se decía en aquella época. Si no se decían, eres un... Una bestia, Sí. un... Y entonces el C logra el A también. Logrela también. Sí. Pero ya cuando uno va a ser competidor de fisiculturismo, hay diferentes cuerpos. Está el mesomorfo, el estamorfo y el estamesomorfo. ¿Me entiendes? Que ¿Qué son dijiste ahí? Porque nos son vamos, no nos vamos, los cuerpos genéticamente, como decirte, un ser humano, un mono y no sé. otro, un indio, vaya. Entonces, ya para que tengan una idea, ¿no? Entonces, el ser humano es el que mejor cuerpo tiene. El mono tiene un cuerpo de mono. ¿Me entiendes? Y entonces, la otra persona puede tener otro tipo de cuerpo liso y esto y aquello. Entonces, eso es lo que me refiero. Ujú. Entonces, pero no te inhibe de que tú puedes ser una persona atleta. Sí conjugan muchas cosas, ¿no? Ajá. Entonces ya cuando tú logras que ya tienes que nacer con eso, contigo. Un ejemplo, tener una cintura estrecha, buenas condiciones, ya eso ya eres un cuerpo de que te está diciendo si eres un estamorfo, un homorfo, un mesomorfo, y entonces ya tú, Vas como que análisis. exacto, Depende de quién exacto, eres, es el entrenamiento, si es más fuerte, si es más level, exacto. si Entonces te la tienes que clasificación de arriesgar músculo, más. sí. Todo eso influye también. Y entonces ya tú estás viendo la clasificación de cuerpo que tú tienes y entonces tú puedes decir si vas a lograr, ¿no? En qué tiempo lo vas a lograr, si en corto tiempo o en más tiempo. Porque sí lo vas a lograr. Entonces, hay muchos ejemplos de muchos fisiculturistas que tienen la cintura bien ancha, pero han Ujú. logrado, porque abren más la espalda, entonces hacen una figura geométrica con lo mismo que tiene la cintura estrecha, con la espalda ancha, ¿no? Entonces no te inhibe de que tú seas campeón. Ok. Papi, ¿por qué no? ¿Por qué cuando llegaste aquí a los Estados Unidos no decidiste continuar con tu carrera de fisiculturismo? Sí decidí en el año 2010-2011, tengo unas fotos ahí que están en internet, yo iba a ser profesional, estaba pesando como 260 libras, estaba bien grande, natural. Tenía 21 pulgadas de brazo, estaba hecho un animal. Y entonces yo le decía a personas, iba a las competencias de los profesionales, yo quería ser profesional Ujú. porque ya yo sentía y quería darle ese salto, ¿no? De amateur a profesional, que el mundo me conociera, ¿no? Ya me conocían en Cuba, quién yo era. Pero cuando tuve mi entrenador, Hosman, ahí tengo las fotos de él, las guardo, y íbamos a entrenar con José, un puertorriqueño, a hacer los dos, íbamos a ser profesionales, teníamos un físico bien bonito los dos, y bien que sabía que íbamos a triunfar. Él cuando nos llevó uno de los entrenamientos, me llevó a una de las conversaciones que teníamos, me dijo, bueno, ven a la mesa y me puso todos los medicamentos que teníamos que tomar. Yo los miré y yo puse un balance entre la vida o ver triunfar en la vida. Porque tomarme todos aquellos medicamentos es un short time, es una vida corta. ¿Por qué? Porque Muchos medicamentos, ya tienes que empezar a, ya ahí vas a parar en esta insulina porque es demasiada proteína, demasiado momento, comerla en todo momento, los esteroides que se usan para ser profesional, porque tristemente los vas a usar para hay que que usar crezca, sí, esteroides para que crezca el músculo completamente. porque ya son animales. Aunque hay competencia de no esteroides, limpios completos que te hacen la prueba, que es así es. Pero entonces yo decidí, dije, ¿tú sabes qué? Prefiero mi familia que no volver a triunfar. Hoy mi entrenador a los 44 años en aquella época falleció.
no le dio su cuerpo, su corazón, 290 libras, era un animal de Hosman. Ahí están las fotos de él. Y a los 44 años, el corazón dijo, hasta aquí. Ya yo me hubiese muerto ya con él, ya también ya. ¿Por qué? Porque quieres triunfar, no nos importa la vida. Ellos, cuando tú le preguntas a un fisiculturista real que quiere competir, profesional, no le interesa la vida. No le importa la vida, la familia, sí quizás, pero lo que quieren es triunfar. Coger ese cuerpo y decir yo eso. ¿Tú me entiendes? Como fue Arnold, como fue Sergio Oliva, como fue Dorian Jay, Ronnie Coleman, que es un ejemplo que tenemos hoy. Lo vemos ahí todos ahí. Entonces, todos quieren ser así. Hay millones y millones de personas y siempre lo logra uno o dos. Porque maltratas mucho tu cuerpo. Sí, pero cuando tú entrenas para competencia, tienes que destruirlo, tienes que romperlo, tienes que orar. Eso es lo que estábamos conversando el otro día con un brasileño. Yo conversaba, un profesional, y él me decía, en aquella época, cuando estaba Arnold, entrenábamos a romper, a llorar. Yo lloraba en los entrenamientos. Hoy no. Hoy tienes la vitamina por un brazo, te metiste un pinchazo, ¿no? Esto, y es nada más bombeo, 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 y después trata de hacer un poco de definición. En aquella época no, en aquella época era huevo, pollo, había esteroides, pero tenías que llorar para romper. Entonces yo los entrenamientos, yo le aconsejo a las personas que van a competir en aquella época o en esta, se llora, se grita, se sufre, porque estás rompiendo. Y los que me entrenaron conmigo y van a ver este podcast saben y compitieron que se sufre mucho y se llora en los entrenamientos porque estás rompiendo tu cuerpo y terminas destruido completo y después tienes que tener una recuperación. Es bien duro, es difícil. Háblame un poquito de las intensidades, papi. El trabajo de las intensidades en el cuerpo, eso es lo que en aquella época no se había estudiado. Entonces yo empecé a experimentarla, ¿no? Con un estudio de unas escritos que yo lo encontré Ujú. antiguo y entonces como no sabíamos, pensamos que hacer, porque yo era la primera persona que hacía ejercicio todos los días, hacía pecho, brazo, pierna todos los días, Ajá. porque no sabía, no tenía conocimiento y eso estaba quemando, entonces no subes. Y entonces después dije, no, 3 veces por semana, pecho, brazo, después 2 veces por semana. Entonces ya después que me puse a estudiar y que iba a competir, empecé a notar las intensidades. El trabajo de las intensidades viene conjuntamente con la clasificación del músculo. Si tú vas a hacer una intensidad, un ejemplo, estás trabajando los antebrazos, es un músculo pequeño. Y si las piernas es un músculo grande. Entonces el tiempo de descanso es diferente. Ahora, la intensidad que tú haces, un ejemplo de 3 a 7, de 8 a 12, de 12 a 17 a 15 o de 15 a 100. Ese es el trabajo de las intensidades. Pero las intensidades van con el tiempo de descanso y la clasificación del músculo. Entonces, si tú quieres una masa muscular, tienes que trabajar una intensidad media alta. La media alta es de 5 a 8. ¿Cómo que de 5 a 8? Explícame 5 ahí. repeticiones a 8 repeticiones. Esa es una media alta. Si tú estás en una alta, no, es de 3 a 7. Si estás en una media baja, de 9 a 12. Entonces, conjuntamente tú vas haciendo las intensidades con tu cuerpo. Entonces vas logrando esa masa muscular. Pero a la vez que la masa muscular la vas logrando, pero estás trabajando, por ejemplo, la pierna la hiciste hoy, te tocó hacer una intensidad alta, porque no vas a lograr transversales, no vas a lograr los huecos en las piernas. Hiciste una intensidad alta, tienes que darle más tiempo de descanso, de recuperación. Los minutos No, o los los días, 3, días. 4, 5 días. Y los minutos, cuando estás trabajando en la intensidad alta, es diferente, cambian. Los minutos, tienes toda la razón. Un ejemplo, estás trabajando en una intensidad alta, de 3 a 7 movimientos, ¿no? Que rompiste, el tiempo de descanso es mayor. Es mayor. Cuando tú trabajas una intensidad, el mismo te lo dice, una intensidad baja, el tiempo de descanso es menor. La clasificación se la pone dependiendo a lo que dicen las revistas, a lo que dicen los periódicos, pero de tu experiencia y con tu cuerpo. Acuérdate que tu cuerpo es tu experiencia. Aquí puedes decir 3 minutos porque fue lo que él vivió. Pero tú puedes decir 2 minutos, me recupero más rápido. Eres tú. Tú tienes que conocer tu cuerpo. Porque quizás tú te recuperes más lento o te recuperes más rápido. Cada persona es diferente. Es Es, una base.
Eso es lo que hace un entrenador. Ejemplo, el Ujú. entrenador empieza, por ejemplo, tú ahora mismo me estás entrenando a mí y tú estás primeramente tratando de conocer mi cuerpo o cómo. Primeramente, bueno, cuando un entrenador, no, que es un entrenador real, un entrenador que no va a ganar el dinero, sino simplemente que quiere que la persona se ponga bien. Ya empecé a trabajar las intensidades, la formación de tu cuerpo en personas como tú que nunca habían hecho una base de ejercicio, que empezaste en cero y ya estás haciendo con 220 libras la pierna en 3 meses. Miren yo, caballero, aquí Y están estoy, las su youtuber fotos. favorita. Y Yo uno entonces, paga cuando sientas ahí, tengo fotos, para que después no digan, yo también tengo fotos, yo las y saco. entonces eso es un trabajo de intensidades, porque es un gráfico, ¿no? De la carga y la sobrecarga que tú tienes que ir llevando para ir un balance de llevar la carga y después bajar la carga y después subir la carga, porque siempre no te vas a mantener en la misma carga. Y entonces, como tú me dijiste hoy, ¿te acuerdas? Que cuando estabas con 215 y cuando cogiste 45, que cogiste Ya vuelo ya. 120, dices, yo vuelo con esto, pero cuando tú empezaste con 120, era el gimnasio que tenías encima de ti. Entonces, ese es el trabajo de la carga y la sobrecarga. Ese es el trabajo de las intensidades para lograr una masa muscular y una buena definición. Porque ya después vienen las transversales, el trabajo, por ahí son donde se llora los movimientos, la clasificación, tiempo de descanso de los movimientos con descanso, que es una rutina que te he enseñado a hacer, ¿no? Cómo se hace en el 1, 2, 3, va, contrae, bien fuerte, vas a llorar. Entonces Sí, siéntanos a lloro, entender. lloro. Entonces, es bien, pero es bien bonito porque es una cosa sana, natural. ¿Tú recomiendas, ahora mismo el ejercicio está, es como una moda? Todo el mundo hacemos ejercicio, mayormente estamos como Qué bueno, es una educándonos. bendición, sí. ¿Tú crees que sea, tú crees que sea tú crees que te puede alargar la vida el ejercicio? Acabas de decir lo que estaba en mi mente. Las personas hoy en día están durando más porque Ajá. un 30%, quizás un 40%, un 35% de la población no ha adquirido un conocimiento de hacer el ejercicio. Y cuando vas al balance y ves las personas que tienen 60, 70 años en el gimnasio, tú me dices, papi, mira cómo está ella. Papi, mira cómo Sí. está esa mujer. Y tiene 70 y pico años. Porque alargó su vida. Todos vamos al mismo lugar, vamos a descansar, todos vamos a morir, pero quizás otros lo alargan más, porque ejercicio es sinónimo de salud. Méteselo en la cabeza y en la mente, no solamente para competir, no, eso es Para un el error, diario. exacto, para tu vida, sentirte bien, energía, el estrés. Tú llegas a tu casa del trabajo y tienes que tener una fuerza de voluntad para decir, después que atendiste a los niños, la comida, tu esposo y todo eso, voy al gimnasio, aunque sea 1 o 2 veces por semana. Y cuando tú llegas al gimnasio, llegas con la carga del trabajo. Lo hemos demostrado, lo demuestro contigo, con mi familia, con mi esposa, conmigo. Y cuando salimos, sales nuevo. Es verdad. Sales que tú dices, ¿dónde está el cansancio de mi trabajo, del día laboral? No, porque quemaste salud. Entonces cambiaste porque piensas que el trabajo es salud. No, el trabajo es destrucción psicológicamente. Entonces entras con estrés y sales sin estrés. Entonces, ¿qué? Lo ganaste, lograste, alargaste tu vida. Tan sencillo como eso. Si no, experimentenlo. Y la fuerza de voluntad hay que tenerla. Y si una persona, por ejemplo, está viejito ya, tiene artritis y quiere como que empezar, ¿hay ejercicios específicamente Sí, para sí, 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 ellos? sí, 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 Se les sí. puede Sí, buscar ayuda. sí, 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 sí. No le va a quitar la artritis, pero lo puede mejorar. Sí, lo mejora constantemente. Yo soy una persona que tengo artritis de los 30 años. Si yo no estuviese haciendo ejercicio, yo no pudiera mover. ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo maltraté, quizás en momentos determinados, porque hacer para una competencia maltrata tu cuerpo. Rompes, lloras. Y entonces sí puedes lograrla. Hay personas que no, pero logras un artritis. Yo logré artritis a los 30 años. Si yo no tuviese un balance y fuera 2, 3 veces a la semana a hacer el ejercicio, yo no pudiese moverme. Papi, te voy a decir algo. Ustedes para haber tenido tan pocos recursos, tuvieron bastante pocos accidentes. Tuve muchos. No, pero bastante pocos accidentes porque tú te imaginas entrenando en esos gimnasios inventados, bastantes pocos accidentes tuvieron. Sí. Me acuerdo una Vaya, vez Dios los estaba en casa de ayudó. Diony y estábamos haciendo espalda. Entonces los cables que conseguíamos, ¿no? Los cables eso que eso, los amarrábamos y estaba haciendo dorsal con una barra, una plancha así. Dionisio, si me escucha y me va a ver, se va a dar cuenta porque era en su casa, donde podíamos conseguir un gimnasio, ahí íbamos a entrenar los que podíamos.
y tenía una plancha de hierro así, y yo como tenía mucha fuerza en aquel momento, joven, vital, yo haciendo con todas las pesas que habían ahí, poníamos un gancho con más pesas todavía, y esto y aquello, se partió el cable, me la metí en la cabeza, Para el 10 puntos en la hospital. cabeza para el hospital. Un accidente, porque eran cosas rústicas. No, no, yo te digo a ti, Bastante bien estábamos, bastante bastante poco bien. duramos, pero muchos accidentes tuvimos sí, en el gimnasio, pero bueno, ¿Te ha enseñado el gimnasio, papi, los años que has estado en el gimnasio? ¿Te ha enseñado algo en la vida actual, ahora mismo? metodología, ¿Cómo es eso? tener un método en la vida, El gimnasio te lo ha sí, ser una enseñado. mejor persona. Cómo Wow. lograr a los 60 años, a los 70, a los 80 años. Sí, porque el viejugo tiene 60 años y mira cómo está. No, entrenas. Yo le decía a mí, siempre a mis alumnos, mis compañeros y a todos los que entrenaban conmigo, yo le decía, ustedes no entrenan para hoy. Tú tienes 30 años, 20 años. No, tú estás entrenando para el futuro. Yo estoy entrenando para el futuro. Cuando tú tengas, yo decía a los 30 años que cuando yo tuviese 60, 50 años quería verme como los 30. Y es real, te puedes ver como los 30. Porque lo entrenaste no para un día, sino para el futuro. Y el tiempo te devuelve el sacrificio que tú hiciste. El cuerpo es una computadora. Por eso es que hoy tenemos computadoras y esas cosas. El cuerpo es una computadora perfecta. Y él tiene una memoria y no se lo olvida. Tú haces ejercicio hoy y a los 10 años vuelves y te vuelve a dar lo mismo que tú tenías hace 10 años atrás. Como que memoria muscular. Sí, Tenemos memoria. sí, la memoria de tu cuerpo, del músculo, todo. Y entonces a eso me refiero. Entonces tú a los 60 años, a los 70 años, estás entrenando y él te trata de darte lo que tenías a los 30. No es la misma testosterona, no es el mismo colágeno, pero te devuelve Algo. lo que tú sacrificaste. Agradecimiento. Exacto. Pero no te inhibe de la persona que nunca lo ha hecho, a los 60 puede hacerlo. Quizás No. le va a costar más lograr un físico del que lo tuvo, porque ya lo tuvo la memoria. Tú lo vas a construir a los 60. Que es un poquito más difícil, mucho Exacto, más porque no tiene difícil. la misma vitalidad, la misma juventud, la testosterona de los 60, de los 30, pero lo logra. Así que nunca es tarde para empezar. Puedes tener 60, 70. Yo siento que tú fuiste bastante inteligente en las decisiones que tomaste en la vida porque al no, tuviste una carrera muy corta como deportista Sí, y eso yo siento que te dio también la salud que tienes hoy porque te diste cuenta que en un momento determinado estabas dañando mucho tu cuerpo y yo siento que gracias a eso hoy te estamos disfrutando, te vamos a disfrutar por unos cuantos años más con la ayuda de Dios, sí. con la Gracias. ayuda de Dios. Y este podcast yo quise sacarlo para el Día de los Padres. ¿Por qué? Porque hay veces, yo estoy hablando de mi generación, papi, Sí. no tenemos como que, ¿cómo diríamos? Como la educación de sentarnos con nuestros mayores a hablar, a Escuchar los escuchar consejos, las las experiencias. experiencias. Y a mí me gustaría, en este caso yo tengo la oportunidad de haberme sentado contigo Era una privilegiada. ¿Verdad? porque tengo este canal en estos momentos ¿Sí? y quise expandir tu conocimiento, pero yo tengo dos hermanas que tiene tres hijas, yo soy la mayor. Yo soy la mayor y me voy a dar un poquito así de vanaglorar porque saqué la genética de él, mi amor. Ni Betty ni Gianna, ninguna de las dos la sacaron. Gianna es una vampira metida dentro de la casa que no puede coger sol. Y Betty, no, Betty es flaca alta, pero no sacó la genética mía. Pero bueno, somos tres y creo que las tres hijas tuyas estamos muy orgullosas de ti. Amén, gracias. Te queremos muchísimo. Te puedo decir, yo siempre he estado a mi Eh, lado. ¿Que ¿Para qué vamos a yo, hablar de eso? Si tú saben que desde el principio siempre han estado a mi lado. Y sigo yo al lado de ustedes. así Nunca las mismo, abandoné. nunca nos abandonaste. Eso sí lo tenemos, lo voy a reconocer públicamente. Mi papá sale de Cuba en el 2000, papi. Tú Año saliste de 99, Cuba 99-2000. 2000. Yo tenía unos pocos años y mi hermana ya estaba nacida, Betty ya estaba nacida. Sí. Y mi papá salió de Cuba y mi papá nunca se olvidó de nosotros. Siempre hizo lo que pudo en sus condiciones. En aquellos tiempos llamar a Cuba era muy difícil y tú lo Todo. hacías. También tenemos que decir que Delila es la esposa de mi papá, que Gianna la tenemos gracias a la unión de ustedes, que es mi hermanita menor. Y a ver, ¿cómo puedo decir?
fue algo bonito, porque nunca nos abandonaste, siempre nos has dado a las tres el mismo lugar, que eso es bien bonito. Tenemos a Betty en Cuba, que desgraciadamente No hay diferencia. algún día puede estar aquí con Sí, con la ayuda nosotros, de Dios muy pronto. pero siento que la generación mía, como no tiene esa educación de sentarnos a hablar, y si lo hiciéramos, supiéramos más historia, conociéramos más, porque a mí siempre me llamó la atención cómo fue eso, ¿entiendes? Y escucharte ahora, escuchar toda tu historia, que sé que es mucha más historia lo que Sí, no cabe en un podcast. exacto. Me da mucho orgullo. Yo soy una hija muy orgullosa de su papá. Oh, Te me, quiero re- mucho. me hace llorar, de verdad. No, no. Yo Pero es sé que bonito escuchar eso de los hijos, de verdad que sí. Que valoren a los padres. No porque sea el quinto mandamiento que dice honra a tu padre para que sus días se alarguen en la tierra, sino es el valor que tú le estás dando a las personas que te trajeron a este mundo. Sea bueno, nadie es perfecto, cometemos errores. Aprendan a perdonar. sí, mi amor. Perdone. Cuando tú perdonas, tu corazón se abre, se limpia. Duras más. De verdad que sí. Aprendan a perdonar. Eso es lo que me ha enseñado la vida, me enseñaron mis padres. Gracias que me enseñaron una religión para poder perdonar. Porque realmente, si vives con rencor, el corazón llora, se oprime, tus órganos sufren. Perdone. Así mismo es. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto. Todos somos imperfectos. Pero hay un balance en la vida. Y gracias por decir esas palabras tan bonitas de tu padre, que tristemente no quiero conversar ni caer en otros temas, pero escucharlo de tu boca es bien, 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 pero súper, súper, súper bien inspirador. Ay, bien me inspiré. Tenemos una dinámica divertida, papi. Mira. Dímele, ¿cómo cosa es? No, tú no me digas. Tú coges y alas la palanca ahí de la maquinita. Que tú ¿Qué sabes cosa cómo es es la eso? situación. Mira, Pero ven papi, tú has visto acá. en otros mis podcasts. Estamos en Las Vegas, papi. Yo le quise poner como una cosita así, así de dinerito, así de prosperidad. Tú tienes, yo sé que tú sabes muy bien cómo funcionan esas máquinas. Así que dale, dale. Salió el 7, mira, el triple seven. Salió el 7, mira. El 7 tiene un regalo de $40 que se va a estar Oh, llevando la persona que se mantenga aquí con nosotros toda la semana. La persona que interactúe, que nos comente, que me dé sus experiencias. Quiero oír las experiencias de ustedes con sus papás. Este podcast es dedicado, como ya lo dije, porque al viene el Día Día de los de los Padres pronto ya. Padres. El domingo ya va a ser el Día de los Padres y quise dedicárselos a ustedes porque vamos a ser realistas. Ustedes sí los olvidamos. A las madres hay que llevarle flores, mariachi. A los padres, Una nada. botella de ron y vete. Una botella de ron y feliz Día de los Padres. Bueno, nada, quise hacer Es algo diferente. especial Sí, para ustedes. Así que ya saben, la persona que más interactúe se va a estar llevando $40 aquí en Hablando con Ladis. Esto gracias. fue una conversación que yo tuve con mi papá, Marcos Villafranca. Y esto fue Hablando con Ladis. Los quiero un mundo. Nos vemos el próximo viernes. Gracias a Bye. todos y que disfruten, de verdad que sí. Bye, bye, bye.